Para alabar a nuestro Señor, mis hermanos. De verdad me da mucho gusto, sí, bienvenidos a esta su iglesia, mis hermanos. Bien sabemos que es la iglesia de Dios, no es ni de ustedes ni mía, mis hermanos. Déjenme decirles algo muy breve. En una ocasión me encontraba pues un tanto o bastante preocupado por la iglesia hace varios años, mis hermanos, y cuando en sueños el Señor, pues yo, mis hermanos, oí clarito una voz que me decía, mis hermanos, que me señalaba con un dedo hacia la Biblia, y mis hermanos, la voz decía: te he escogido para que me sirvas. Esa es brevemente la experiencia de mi llamamiento pastoral, pero mis hermanos, quiero decirles que me desperté muy contento porque entendí algo también en esa experiencia que tuve. Entendí que no era mi iglesia, es la iglesia de Dios, y Él está a cargo de su iglesia. Así es que bienvenidos, mis hermanos, de verdad, bienvenidos todos ustedes. Es un gusto saludarlos, es un gusto que estén aquí. Nos acompaña Javier ahora. Gracias, Javier, puedes ponerte de pie. Es la segunda vez que nos acompaña. Gracias, Javier. Javier Vázquez. Gracias por acompañarnos, Javier. Una bendición que estés con nosotros, mis hermanos. Y de verdad, todos ustedes sean bienvenidos, mis hermanos. También, perdón, está también María Antonieta. La vez pasada no le saludé, pero puede ponerse de pie. Es tía de nuestra hermana Heréndira. Ha estado enferma, hemos estado orando por usted, que el Señor la bendiga y la guarde, y muchas bendiciones, que el Señor la guarde y la bendiga. Gracias, gracias. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Se dan un abrazo fraternal en Cristo Jesús, se saludan unos a otros, se desean lo mejor en Jesucristo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias, mis hermanos. Déjenme comentárselos nuevamente, mis hermanos. La verdadera adoración a Dios, mis hermanos, no es solo que cantemos. La verdadera adoración a Dios no solo es que oremos, mis hermanos, estemos un rato juntos, o que escuchemos la predicación. No es esa la verdadera adoración. La verdadera adoración, mis hermanos, es responder a lo que Dios nos dice en su palabra, a las demandas de la palabra de Dios. Lo que Dios nos está diciendo,
Y cuando escuchamos y entendemos, mis hermanos, es entonces que respondemos a la palabra del Señor. Podemos responder, mis hermanos, y es cuando decimos: sí, Señor, he entendido lo que quieres decirme en tu palabra, he entendido lo que estás pidiendo de mí, Señor, lo voy a hacer. ¿Saben, mis hermanos? Esa es la verdadera adoración, porque entonces salimos de un lugar como este dispuestos a hacer nuevas cosas para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos dejas tener estos momentos en tu palabra. Gracias porque eres bueno, bueno en gran manera. Tu verdad es para siempre. Tu misericordia también es para siempre. Gracias, gracias, Señor. Eres bueno en gran manera. Y nosotros, al estar aquí en este lugar, estamos, mi Señor, conscientes, sabedores de quién eres tú, pero también, Señor, de quiénes somos nosotros. Eres el Dios alto, el sublime, el eterno, el todopoderoso, el creador de todo cuanto existe, Señor. Ese eres tú. Y nosotros, Señor, somos criaturas tuyas. Pero ahora, por la gracia que has tenido para con nosotros en Cristo Jesús, es que somos tus siervos y tus hijos. Gracias porque nos has hecho formar parte de tu familia por la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Gracias porque nos has adoptado. Alabado seas. Pero, Señor, ahora en este momento es un momento santo porque estamos delante de ti, en tu presencia. Y deseamos, Señor, ver tu palabra abierta para nosotros. Habla con claridad. Háblanos, Señor, a todos nosotros. Y permítenos, Padre, que el Espíritu Santo, danos el privilegio que el Espíritu Santo tome tu palabra, la ponga en mentes y corazones. Y que, Señor, tengamos un deseo intenso, verdaderamente intenso, ardoroso, de llevar a cabo tu palabra. No queremos solo oírla, mi Señor. Permítenos ver tu palabra, vernos reflejados en tu palabra y poner, Señor, tu palabra en acción, por obra. Ayúdanos en esto, mi Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a no ser ciegos en lo espiritual y ver siempre tu palabra, mi Señor, y que tu palabra esté transformando nuestras vidas a semejanza del carácter de Cristo. Ayúdanos en esto, mi Señor. Ayúdanos, por favor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Y queremos darte la honra y la gloria a ti, Señor, en estos momentos a través de la meditación en tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Gracias, gracias, mis hermanos, gracias. En la predicación del día de hoy, mis hermanos, en esta mañana, le puse por título mis hermanos, seamos fuertes y fervientes en espíritu. Y esto, mis hermanos, de verdad es algo que tú y yo necesitamos. Mis hermanos, y estuve orando por esta predicación en esta mañana, mis hermanos, a lo largo de la semana, y verdaderamente le he pedido al Señor que podamos conformar nuestras vidas de acuerdo con su palabra, con la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, seamos fuertes y fervientes en espíritu. Y la palabra de Dios, mis hermanos, quisiera leerla, Romanos 12, versículos del 9 al 11. Y este es el pasaje que estaremos meditando en esta mañana, mis queridos hermanos. Dice así, si ustedes lo tienen, está en la pantalla, lo tienen en su boletín también, y si lo quieren ver en sus Biblias, sería genial. Dice así la palabra de nuestro Señor. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiero hablarles, mis hermanos, en particular de un tema que me parece que es relevante por los momentos que estamos viviendo en nuestra época, mis hermanos. Y quiero hablarles acerca de esto precisamente. Quisiera ir
directamente a los puntos de la predicación, mis hermanos. Solamente son 2 puntos en esta predicación, mis hermanos, y quisiera hablarles de un tema fundamental, mis hermanos, que se trata de ser fervoroso como cristiano, fervoroso en espíritu, fervoroso, anhelante por seguir al Señor, o ser indolente. Y esto es lo que quiero hablarles en esta mañana, mis hermanos, y con la ayuda del Señor quisiera exponer la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. Entonces, quisiera pasar directamente a los puntos de la predicación. El primer punto, mis hermanos, es que hay un problema fundamental, mis hermanos, que muchos cristianos tienen, y es la indolencia. Si lo pueden anotar, parece que lo puse un poco más pequeño en la pantalla, pero hay un problema fundamental, y este problema, mis hermanos, es la indolencia. Eso es lo que nos dice el pasaje, mis hermanos. Dice el pasaje Romanos 12:11, y quiero leérselos nuevamente: en lo que requiere diligencia, no perezosos. La palabra aquí, mis hermanos, para perezosos, esta palabra, mis hermanos, es una palabra fuerte, mis hermanos, porque da la idea de que tenemos dejadez. Hay cierta dejadez, hay cierta inacción en nuestro ser que nos impide avanzar. Hay alguna inacción, una dejadez, una pereza, mis hermanos, que nos impide ir más hacia adelante. Busqué en el diccionario, mis hermanos, lo que es indolencia. Indolencia, mis hermanos, es la falta de esfuerzo o dedicación para la realización de las tareas necesarias o prescritas. Hay una falta de esfuerzo, una falta de dedicación para hacer lo que es necesario hacer. Aquellas tareas, mis hermanos, que le han sido a uno encomendadas, o tareas que es necesario hacer, mis hermanos, en vista de la situación que uno está viviendo. Y creo sinceramente, mis hermanos, que esta es una de las enfermedades espirituales a las que no le damos importancia en nuestra vida, pero que tiene una gran relevancia. Tiene una gran relevancia, mis hermanos. Se trata pues de esa especie de pereza, de dejadez, de inacción que adormece todo nuestro ser y nos impide avanzar, ir hacia lo alto, mis hermanos, nos impide esto. La indolencia acaba por persuadirnos, mis hermanos, que no es necesario cambiar, que es necesario seguir como estamos siguiendo, mis hermanos. Es decir, cuando vemos una situación en nuestra familia, una situación en nuestra vida espiritual, una situación, mis hermanos, en el trabajo, cuando vemos circunstancias, mis hermanos, que no las vemos, mis hermanos, estas circunstancias como algo que es necesario cambiar, y decimos, ¿para qué? ¿Para qué la cambio? ¿Qué caso tiene? ¿Qué sentido tiene cambiar estas cosas, mis hermanos? Y saben, esto es particularmente delicado cuando se trata de nuestra vida espiritual. Cuando nos acostumbramos, mis hermanos, solamente nuestro cristianismo a hacer cosas, mis hermanos, que no requieren esfuerzo, que no requieren, mis hermanos, un cambio o una transformación de nuestros hábitos, de nuestras conductas, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de pensar, mis hermanos. ¿Saben? La indolencia es como un veneno, mis hermanos, que corroe todo nuestro ser y se mete hasta lo más profundo de nuestra vida. La indolencia, estoy seguro, mis hermanos, cercena, corta el camino hacia la santidad. A veces, mis hermanos, deseamos ser más santos, pero somos indolentes, perezosos, mis hermanos, dejados. Estamos en la inacción y no crecemos en santidad. Por eso, por nuestra indolencia. En ocasiones, mis hermanos, seca la indolencia la savia de la vida espiritual, que es la oración, y lo convierte en algo vacío, insulso, sin sentido, y en la unión íntima con Dios, haciéndola poco gratificante, porque uno es indolente para orar. Y entonces, mis hermanos, invita esta también al aburrimiento de la palabra de Dios. Leo la palabra de Dios y ya me la sé.
si ya la sé toda, si ya conozco ese versículo y ese otro, mis hermanos? Y saben, la indolencia acaba por marchitar la vida personal y nos aleja de la vida en unión con el Espíritu Santo, mis hermanos. Al ser indolentes, la indolencia también conduce al desaliento. Hay cristianos, mis hermanos, que están desalentados, están desanimados en su vida espiritual. Y este es un cáncer mortífero para el alma de todos nosotros, mis hermanos, porque el desaliento nos impide ver, mis hermanos, contemplar las cosas buenas, las cosas positivas de la vida, las bendiciones que recibimos de Dios, mis hermanos, reduciendo todas las situaciones a una visión negativa y pesimista. No vemos las bendiciones de Dios. Y mis hermanos, es el gran juego del príncipe de las tinieblas. Que saben, mis hermanos, que si uno se deja llevar por el desánimo y la desmoralización, mis hermanos, uno va a acabar pues en una caricatura de ser un hijo de Dios o un cristiano. Mis hermanos, uno no ve cuando uno es indolente la bondad de Dios. No ve el obrar de Dios, mis hermanos. No lo ve. Y la indolencia nos impide aceptar los cambios que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, porque somos indolentes. Hay cambios que Dios quiere hacer en tu vida, cambios que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y en mí también. Cambios que Dios necesita hacer y quiere hacer. ¿Por qué? Porque quiere llevarnos, mis hermanos, paso a paso a que tú y yo crezcamos en un carácter a semejanza de Cristo. Y a veces Dios, mis hermanos, va a meternos en circunstancias difíciles, circunstancias complicadas, mis hermanos, para darnos una sacudida y darnos cuenta de que necesitamos esos cambios. Pero lamentablemente, mis hermanos, ni a veces con la circunstancia complicada o difícil, de enfermedad o económica, o la circunstancia, mis hermanos, del problema familiar, uno no cambia, sigue igual, mis hermanos, a pesar de que Dios a veces, mis hermanos, y con bastante frecuencia, porque Dios utiliza estas circunstancias complicadas y difíciles en nuestras vidas para llamar nuestra atención, porque es entonces que podemos darnos cuenta, pero lamentablemente, aún en esas circunstancias, mis hermanos, padecemos de ceguera espiritual y somos indolentes, mis hermanos, y no hay cambio a los cambios que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Y la pregunta es esta, mis hermanos: ¿con cuánta frecuencia tú y yo nos comportamos de forma indolente con el Señor? Y también con las personas que tenemos cerca, mis hermanos. También. ¿Saben? La indolencia, mis hermanos, nos lleva a justificar nuestra conducta negligente. Nos justificamos. ¿Cuántas veces vemos con nuestros propios ojos la destrucción espiritual, emocional, económica y física de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros propios hijos, de nuestra descendencia, que no van por buen rumbo, mis hermanos, y somos indolentes? Es como Elí, el profeta. Elí, el profeta, que veía que sus hijos hacían cosas que no eran correctas, eran sacerdotes también en el templo de Dios en el Antiguo Testamento. Y Elí sabía, mis hermanos, lo que estaban haciendo. Se acostaban con mujeres y además cuando llevaban, mis hermanos, el sacrificio, entonces ellos tomaban de lo mejor para comer ellos, mis hermanos, y quitarle el sacrificio a Dios. Elí ciertamente les decía: sí, hijos, esto no está bien lo que están haciendo. Pero saben, mis hermanos, era indolente. ¿Por qué? Porque no se les opuso con vehemencia. No los quitó del sacerdocio. Es lo que debió haber hecho Elí. Era indolente, mis hermanos, y eso lo llevó a que el Señor lo disciplinara con dureza, mis hermanos.
Si tú ves la condición de tu familia o ves la condición de tu hogar, no seas indolente. Hay cambios que hay que hacer. Hay cambios que hay que tratar allí. No solo de la otra persona, tú. Alguna vez les he dicho, no esperes que la otra persona cambie, cambia tú. Porque si esperas que la otra persona ahí te vas a quedar sentado. Si esperas que la otra persona cambie, tú tienes que cambiar. Tienes que cambiar. No esperes que el otro cambie, cambia tú. No seas indolente si ves una situación así en tu casa, en tu hogar, si tus hijos se están perdiendo o tienes una situación espiritual o emocional o económica, cualquiera que ésta sea, mis hermanos, debemos poner manos a la acción. Dios, el Señor, nos ha dado una promesa que está escrita. Vean Malaquías, mis hermanos, no lo tengo en la pantalla. Por favor, véanlo en Malaquías, en el Antiguo Testamento. Malaquías 4:6, mis hermanos. Y vamos a ver dos pasajes, mis hermanos. Malaquías 4:6, si lo quieren ver, mis hermanos. Malaquías, en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Malaquías, en el capítulo 4, versículo 6. Dice allí, mis hermanos, en el último libro del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, dice así, mis hermanos, Malaquías 4:6, dice allí, Él hará volver el corazón. ¿Lo quieren leer conmigo, mis hermanos? Lo que tengan en sus Biblias, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué es esto? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, para que no sean indolentes, que no haya indolencia en el corazón de los padres por la situación de sus hijos, y también dice de los hijos hacia los padres, para remediar las situaciones, mis hermanos, para ponerles un remedio. Y dice allí en Hebreos 4:12 y 13, mis hermanos, déjenme leérselos, pero si lo quieren anotar esta cita, Hebreos 4:12 y 13, es un versículo muy conocido. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es, mis hermanos. Tú y yo daremos cuenta de muchas de estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, en tu propia familia, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en el lugar donde tú estás divirtiéndote, en todo lugar, mis hermanos. Pero no solo es esto. Hoy en día, mis hermanos, la humanidad entera vive un estado de dejadez, mis hermanos, de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Algunos le llaman tolerancia, pero no hay tal tolerancia, mis hermanos. Es una indolencia de lo que está sucediendo, mis hermanos. Muchas personas se han vuelto indiferentes ante su propia salvación, ante conocer de Dios y de Cristo, mis hermanos. Se han dejado de buscar la vida espiritual, mis hermanos, y la vida solamente se ha estado reduciendo de muchas personas a lo carnal, a las necesidades de cada día, al trabajo, a la diversión, al comer, mis hermanos, a la rutina. Nada más, mis hermanos, nada más. Y la vida espiritual se ha dejado de lado. Y yo creo que este es un cáncer de nuestros tiempos. Y sí, mis hermanos, brevemente déjenme decirles, la indolencia está en nuestra sociedad, allí, en nuestra cultura, mis hermanos, en nuestra sociedad. Firmemente se ha establecido, mis hermanos, esto, una cultura de indolencia, mis hermanos, lo que ha condicionado pasividad y condescendencia. Condescendencia ante muchas situaciones que están pasando en nuestras vidas. La ideología de género, mis hermanos, por ejemplo, y muchas otras situaciones. Simplemente, mis hermanos, hay condescendencia. Le llaman tolerancia, mis hermanos, y pasividad ante muchas de estas cosas, mis hermanos.
La verdad es que hay desinterés, un desinterés profundo en los asuntos morales, mis hermanos, porque no hay pasión por resolver estas cosas. No hay pasión. No hay esto, mis hermanos. Saben, muchas personas viven con aburrimiento, con indolencia en la semana para el fin de semana. Mis hermanos, prender el partido de fútbol y animarse un poco. ¿Sí? Prender los partidos de los juegos, mis hermanos, o ir al cine, ir a una nueva película, mis hermanos, un estreno. Así hacer, mis hermanos, las cosas. Y la verdad, no hay, mis hermanos, vehemencia. No hay, mis hermanos, un fervor por vivir la vida de una manera adecuada. Así es la vida, mis hermanos, en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Es contraria al corazón y a la mentalidad cristiana, como dice la Escritura, mis hermanos. Así es. Pero los pasajes que vemos aquí, mis hermanos, son palabras fuertes. Palabras muy fuertes. Dice aquí el versículo: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y estas palabras, mis hermanos, son fuertes, muy fuertes, mis hermanos. Lo que está diciendo es que dos cosas: tenemos que aborrecer, odiar algo, y no es una persona. No se está diciendo al malo, sino lo malo. No al malo, sino lo malo. Y mis hermanos, nos dice por otro lado que debemos nosotros aplicarnos en otra cosa. Aplicarnos, mis hermanos, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno, seguid lo bueno. Eso es lo que nos está diciendo, mis hermanos. No son estas palabras de indolencia, son palabras que nos dicen: levántate. ¿Qué está sucediendo en tu entorno? ¿Qué está sucediendo en tu casa? ¿Qué está sucediendo en tu familia? ¿Es malo? Si es malo, aborrécelo. Si verdaderamente es malo, ódialo. Así, con un aborrecimiento intenso, aborrécelo. No aborrezcas a la gente no. No a los que están a tu alrededor, no a eso, sino lo malo. Aborrece lo malo y aplícate a lo bueno, a esas cosas, a lo bueno. Mis hermanos, tenemos que aferrarnos a lo bueno, amar lo bueno, abrazar lo bueno, apreciar lo bueno, mis hermanos. Tener sentimientos fuertes de bondad a favor de lo bueno, mis hermanos. Tenemos que hacer esto. Y tenemos que hacerlo, mis hermanos queridos y amados, en todo lugar. Allí, en tu familia, allí en tu trabajo, allí donde tú estés. Tenemos que hacerlo. Estoy convencido, mis hermanos, que debemos llegar al punto, y alguna vez se los he comentado, que debemos llegar al punto, mis hermanos, de que debemos odiar lo que Dios odia. Y tenemos que amar lo que Dios ama. Y suena bien como frase, ¿no es así? Pero eso debemos llevarlo a la práctica. Odiar lo que Dios odia, aborrecer lo malo, no las personas, mis hermanos, no a las personas, sino aborrecer lo malo y amar, mis hermanos, lo que Dios ama. Pero debemos llevarlo a la práctica. Debemos hacerlo. Porque si no, mis hermanos, pues solamente es una frase, nada más. Solo una frase. Pero debemos llevarlo a la práctica. Quiere el Señor que tú puedas salir con esta decisión hoy en esta mañana. Que puedas salir con esa decisión. Y eso debe obligarnos, mis hermanos. Bueno, ¿qué es lo que Dios ama? Bueno, aquí está en la Biblia. Podemos leerlo. Aquí está su voluntad. ¿Qué es lo que Dios odia? Aquí también está. Y al abrirlo, mis hermanos, busquemos con vehemencia, con fervor, lo que Dios ama, lo que Dios odia, para que nuestra mente no esté cauterizada, no esté entenebrecida, mis hermanos. Y al verlo eso, podamos llevarlo a la práctica. Que el Señor nos ayude en esto. Pero también, mis hermanos, quiero decirles una segunda cosa.
Hay indolencia en la iglesia, no solo en la sociedad, también en la iglesia. Los creyentes, mis hermanos, hacemos muchas cosas de estas, mis hermanos. Dice aquí Santiago 4:17, y también son palabras fuertes, muy fuertes, mis hermanos. Santiago 4:17 dice, mis hermanos, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así es, mis hermanos. ¿Sabes? Eso es indolencia. Sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Eso es indolencia, mis hermanos. Es pereza eso, es negligencia, mis hermanos. Lo sabe hacer y no lo hace. Y las cosas debemos llamarlas como son. La indolencia es pecado. Nos lo dice el pasaje. Sabe hacerlo y no lo hace. Eso es pecado. Así, mis hermanos. ¿Y cómo se manifiesta la indolencia en una iglesia? ¿Cómo se manifiesta la indolencia en un creyente, en un cristiano, mis hermanos? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, déjenme decirles brevemente, mis hermanos, se manifiesta de tres maneras. De tres maneras se manifiesta, mis hermanos. Primer lugar, se manifiesta como indiferencia para las cosas de Dios. Indiferencia para las cosas de Dios, mis hermanos. La verdad, aquel que es indiferente a las cosas de Dios es que no lo conoce verdaderamente. No conoce de Dios verdaderamente, ni lo está experimentando en su vida, mis hermanos. Porque si uno conociera a Dios, cómo nos ha amado y cómo sigue bendiciendo, uno no puede ser indiferente a esas cosas. Cómo la bondad de Dios se manifiesta en uno, mis hermanos, y cómo Dios, mis hermanos, sigue manifestando esa bondad a pesar de nuestros yerros, a pesar de nuestros pecados, mis hermanos. Cuando uno entiende eso, uno no puede ser indiferente a las cosas de Dios. No puede uno serlo, mis hermanos. Porque entiende que el Dios alto y sublime, el eterno, el todopoderoso, mis hermanos, está extendiendo su mano de bondad para con uno, tocando la vida de uno. Y cuando uno entiende esto, mis hermanos, lo único que le queda a uno es decirle gracias, gracias Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Y es entonces, mis hermanos, que uno puede renovarse nuevamente para seguir al Señor, no siendo indiferente para sus cosas. Por otro lado, mis hermanos, la indolencia se manifiesta de una segunda manera, mis hermanos, y se manifiesta con ingratitud. Ingratitud para ver la bondad de Dios. Uno es ingrato. Ingrato. ¿Recuerdan, mis hermanos, la historia bíblica? Cuando 10 leprosos se acercaron a Jesucristo, le dijeron, Señor, sánanos. Desde lejos le dijeron. Y Jesús desde lejos les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué tenían que presentarse al sacerdote, mis hermanos? Porque tenía que certificar el sacerdote que verdaderamente estaban sanos. Vayan y busquen al sacerdote. Y entonces dice la palabra, mis hermanos, que de camino fueron sanados. Y 9 siguieron su camino, pero solo uno regresó. Solo uno, mis hermanos, y se arrodilló delante de Jesucristo. Le dijo, oye, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Pues no sabía este hombre, pero él sabía algo, que tenía profunda gratitud y por eso la estaba manifestando delante de Jesucristo. Y mis hermanos, así hay ingratos, que mis hermanos no ven la bondad de Dios, no la reconocen, como si estuvieran ciegos en lo espiritual. No reconocen las bondades de Dios, la mano de Dios, cómo los está guiando en la vida, mis hermanos. Se comportan con ingratitud, son ingratos delante de Dios. Así se manifiesta, mis hermanos, la indolencia. Pero también, mis hermanos, en tercer lugar, la indolencia se manifiesta con tibieza para buscar a Dios. No hay un anhelo, no hay un fervor, mis hermanos. Es una tibieza para las cosas de Dios. Tibieza para leer la Biblia, tibieza para orar, tibieza para reunirse, tibieza para servir, tibieza para muchas cosas, mis hermanos. Uno tibio para las cosas. Así es, mis hermanos, la tibieza para buscar a Dios. Saben bien, mis hermanos, lo sabemos bien, que se menciona la tibieza con relación a una iglesia en el Apocalipsis. ¿Lo recuerdan? Y les dice que son tibios, no son fríos ni calientes. Y saben, mis hermanos, la tibieza enferma a Dios. Enferma a Dios.
porque dice, a estos tibios los voy a vomitar de mi boca. Enferma Dios esto, los tibios lo enferman a Dios, mis hermanos. Y sí, mis hermanos, la tibieza es un gran pecado. La indolencia, mis hermanos, en un creyente es un grave pecado, mis hermanos. Quiere el Señor que ustedes y yo, mis hermanos, si nos damos cuenta de que hay indolencia en nuestra vida, que el Señor nos hable, mis hermanos, y nos mueva con su espíritu para cambiar y hacer cosas diferentes, distintas, mis hermanos. Pero hay una segunda cosa, y es la segunda parte de esta predicación, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer? Sí, no indolentes, sin indolencia. Más bien, mis hermanos, ustedes y yo debemos ser cristianos viviendo con fervor para Dios, viviendo con un gran fervor para nuestro Señor, mis hermanos, con un gran fervor para Él. Por eso el pasaje, mis hermanos, nos dice allí en el versículo 11, mis hermanos, nos dice, no perezosos, sino fervientes en espíritu. Si lo pueden subrayar esta palabra, mis hermanos. Dice fervientes en espíritu, mis hermanos, así dice el pasaje. Y agrega también el versículo, mis hermanos, y lo voy a leer completo, Romanos 12, versículos del 10 al 11. Dice allí, mis hermanos, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En este punto, mis hermanos, el amor fraternal debe ser ferviente, ferviente entre los creyentes. No con tibieza, no con indolencia, no con negligencia, sino con fervor el amor fraternal. De esto está hablando. Y mis hermanos, el amor fraternal así debe ser en la congregación y en tu familia. ¿Cómo amas a tu esposa? ¿Cómo amas a tus hijos? ¿Cómo amas a tus padres? ¿Cómo amas a tus cuñados? ¿Cómo amas, etcétera? Allí en tu propia familia. Este pasaje, mis hermanos, a veces los tomamos solo para la iglesia. Ah, sí, me debo llevar bien con los hermanos en la iglesia. Ah, está bien. Pero ¿y tu familia? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo? ¿Saben, mis hermanos? A veces hay creyentes, hay cristianos que en los trabajos nadie los quiere. ¿Por qué? Porque se portan como no cristianos. No buscan esto, que haya un amor fraternal con otros. Y en eso, mis hermanos, debe uno ser ferviente. Allí, en los trabajos, en la familia también. En la familia. Dice, voy a continuar la lectura, dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Creo sinceramente, mis hermanos, que este último versículo, el versículo 11, que está en la pantalla de Romanos 12, mis hermanos, es lo que Dios quiere que escuchemos en esta mañana con una nueva sensibilidad. Una nueva sensibilidad, mis hermanos, para esto. Son palabras lanzadas directamente contra la cultura de la apatía y la indolencia. Son palabras de la palabra de Dios, mis hermanos, palabras contra la indolencia. No seas perezoso en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Toda la vida, mis hermanos, toda la vida del creyente es un servicio al Señor. No solo lo que uno hace en la congregación, en la iglesia, sino lo que uno hace en la casa, lo que uno hace en el trabajo, mis hermanos. No servimos al Señor un día a la semana y servimos, mis hermanos, a alguna otra causa los restantes 6 días. No, mis hermanos, este es un versículo acerca de la vida. Acerca de la vida, de toda nuestra vida, mis hermanos, acerca de vivir la vida como para el Señor, como dice la Escritura, sea que comamos o bebamos, o lo que estemos haciendo, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, mis hermanos, pues todo pertenece al Señor. ¿Qué incluye esto? Nuestra vida familiar, nuestra vida profesional, nuestro entretenimiento, nuestras relaciones. Mis hermanos,
Así que este versículo, mis hermanos, trata de cómo lidiamos con los asuntos importantes de la vida, diariamente, día a día, mis hermanos. Ahora, en este pasaje hay dos frases, mis hermanos, hay dos frases que describen cómo debemos servir al Señor. Hay dos frases que describen cómo debemos servirlo, mis hermanos, y una expresa lo negativo y la otra frase lo expresa de manera positiva. Y quiero decírselas brevemente, mis hermanos, brevemente. En primer lugar, mis hermanos, debemos servir con diligencia al Señor. Y aquí, mis hermanos, encontramos una frase en un sentido negativo. Lo que nos está diciendo Romanos 12:11, mis hermanos, nos dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, mis hermanos. Literalmente, este versículo lo que está diciendo es, mis hermanos, es: no sean perezosos en la vehemencia. No sean perezosos en el fervor. En otras versiones de la Biblia, mis hermanos, de este pasaje nos dice: nunca flaquees en celo. En celo. Como Dios es un Dios celoso, mis hermanos, ¿de qué Dios es celoso? De nuestra adoración, de nuestro servicio. Por eso dice: yo soy un Dios celoso, mis hermanos, por esto no tendrás otros ídolos delante de mí, porque es un Dios celoso. Pero así como Él es un Dios celoso, tú y yo también debemos serlo. Entonces lo que nos dice el pasaje: nunca flaquees en el celo que tienes por Dios. Celoso. No seas perezoso, nunca dejes de ser diligente. Esta, mis hermanos, es una reprensión contra la pasividad, el letargo, la apatía, mis hermanos, la indolencia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que si vemos, mis hermanos, algo que no es correcto, algo que no está bien, en cualquier lugar, debemos hacer algo al respecto. En tu casa, aquí en la congregación, en tu trabajo, debemos hacer algo al respecto, porque si no, somos indolentes. O como dice el pasaje, no debemos ser perezosos en esa parte, sino diligentes, mis hermanos. ¿Sabes? Gracias a Dios se nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos lo ha dado, es nuestro recurso. Se nos ha dado la palabra de Dios. Y también se nos ha dado, mis hermanos, el privilegio de orar. ¿Para qué? Para que peleemos con esto, mis hermanos, en nuestros corazones. Hace tiempo que di, mis hermanos, pues me invitaron a otra iglesia a hablar acerca de, pues darles un tema. Mis hermanos, estaba hablando acerca de que debemos ser esforzados, mis hermanos, en seguir a Dios, con fervor. Y alguien me preguntaba: ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer eso? Si soy indolente, si no he servido bien a Dios, si no tengo fervor para Dios, si no tengo anhelo por Dios, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, lo que necesitas es una buena dieta de la palabra de Dios. Porque si no has leído la palabra de Dios, seguirás indolente. Necesitas una buena dieta de la palabra de Dios y necesitas comenzar a orar. A veces, mis hermanos, sucede, ¿no les ha pasado? A mí me ha pasado que a veces, mis hermanos, estoy a veces luchando en oración, queriendo orar, pero dentro de mí no quiero. ¿No les ha pasado? Es una lucha. De esto hablaba, mis hermanos, un hombre, les voy a pasar el diario de David Brainerd, hablaba acerca de la oración como una lucha, mis hermanos. Y verdaderamente es una lucha, porque nuestra carne dice que no a orar. Eso dice nuestra carne. Y nuestro interior, nuestro espíritu dice sí, mis hermanos. Pero cuando tú comienzas a orar y dices: Señor, no sé ni cómo orar, ayúdame, ¿sabes? Ya estás orando. Cuando eres sincero con Dios y le dices: Señor, mira, no tengo ni ganas de orar, pero ayúdame a orar. No tengo ni ganas de leer tu palabra, Señor, pero ayúdame a leerla.
y entonces la abres y comienzas a hacerlo, mis hermanos, comienza el tratamiento contra la indolencia. Cuando uno dice, Señor, lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu para que comience, Señor, a tener un fervor y un anhelo por ti. Lléname con tu espíritu y repites esta oración día tras día, día tras día. Y es entonces, mis hermanos, que la coraza que tiene nuestro corazón, que se ha endurecido, comienza a reblandecerse y comienza a caerse pedazo a pedazo, mis hermanos, para que, como dice la Escritura, en lugar de tener un corazón de piedra, no tenga un corazón de carne que pueda sentir. Eso es lo que uno necesita. Así es que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, su palabra y el privilegio de orar, mis hermanos, para que dejemos de ser perezosos y sirvamos al Señor con diligencia, mis hermanos. Así es. Mi ruego, mis hermanos, mi oración para ti y también para mí, para esta congregación, mis hermanos, es que la palabra de Dios nos hable de manera directa en esta mañana, en relación con esto, con relación con la verdad y la vida. No seas perezoso, no flotes, no vayas a la deriva, no te sientas irreflexivo delante de la tele, nada más para distraerte, o agarres una novela o el periódico o tengas una televisión donde ves películas. No. Que tú y yo podamos despertarnos, mis hermanos, para tener celo por Dios, por la causa de Dios, por la verdad y por la vida, mis hermanos. Que podamos hacer esto. Pero déjenme decirles en el sentido positivo, la segunda frase. La primera frase es en el sentido negativo, no perezosos. Pero la segunda frase, mis hermanos, es esta. Debemos tener una pasión para servir a Dios. Dice el pasaje, mis hermanos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, mis hermanos. Lo que está diciendo es, sean fervientes. La palabra ferviente, mis hermanos, viene del griego seontes. Viene de esta palabra seontes, que significa literalmente hirvientes. Eso es lo que significa hirvientes, mis hermanos. De allí viene. Y de allí viene también nuestra palabra hervir, mis hermanos. Uno pone una olla o un traste en la estufa, mis hermanos, y pone agua o pone algo, mis hermanos, y lo deja unos minutos a fuego alto. Va a comenzar a hervir, mis hermanos. Eso es lo que la idea del pasaje de esta palabra. Y este es el lado positivo. Es decir, mis hermanos, no ser perezosos en lo que requiere de diligencia y vehemencia y celo, pero además dice fervientes, es decir, hirvientes en el espíritu, a punto del hervor, es decir, apasionados en nuestros espíritus, apasionados, con una pasión, mis hermanos, por Cristo. Creo sinceramente, mis hermanos, que debemos aferrarnos a esta demanda bíblica. Cada uno de nosotros, ustedes y yo, debemos examinar nuestras propias vidas y comenzar a preguntar, mis hermanos, ¿soy yo ferviente en espíritu? ¿Soy yo ferviente en espíritu? Lo que hacemos con frecuencia, mis hermanos, al escuchar la palabra de Dios o leerla, mis hermanos, no aplicamos una hermenéutica correcta. Comenzamos a aplicar el pasaje a las personas que están a nuestro alrededor. Decimos, este pasaje le queda bien a sutano, le queda bien a perengano, le queda bien a... Así. No te preguntes si tu familiar, tu esposa, tu esposo, tu hijo, el hermano, la hermana, no te preguntes si ellos son fervientes en espíritu. Debemos tener un respeto por la palabra de Dios y tener una hermenéutica correcta, mis hermanos. Que cuando escuchemos la palabra de Dios nos la aplicamos a nosotros mismos, no a otras personas. Y entonces la pregunta correcta es esta: ¿soy yo ferviente en espíritu? ¿Estoy a punto del hervor en lo espiritual? Estoy en esa condición, no el hermano o la hermana, no el familiar, yo mismo estoy en esta condición, porque esto requiere un autoexamen, mis hermanos.
y requiere una conciencia clara también de cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios, mis hermanos. Tú y yo debemos ser apasionados por nuestro Señor. ¿Sabes para qué existimos? Existimos por una razón. Existimos, mis hermanos, para esparcir una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas. Para que Dios tenga el primer lugar en todas las cosas, mis hermanos. Y la palabra pasión está fundada en este pasaje de Romanos 12:11, mis hermanos. Debemos servir en el Espíritu, ser fervientes en lo espiritual. Mi ruego en este día, mis hermanos, es este. Mi ruego para ti, mi ruego pastoral, mis hermanos, como pastor de esta iglesia, es que no seamos indolentes. Ninguno de nosotros, ni tú, ni yo, ninguno, mis hermanos, no seamos indolentes en lo espiritual. Mis hermanos, mi ruego es que tú y yo estemos sirviendo en el Espíritu, con fervor por las cosas de Dios, con fervor, mis hermanos, en lo espiritual, con un gran fervor para orar, con un gran fervor para entender la palabra, con un gran fervor para obedecer la Escritura, con un gran fervor por conocer a Dios y hacer su voluntad. Ese es mi ruego, mis hermanos, para ustedes y para mí también. He orado en la semana, mis hermanos, y de verdad, como pastor de ustedes en esta congregación, mis hermanos, este es mi ruego por ti, mi plegaria. Les ruego, mis hermanos, les ruego que podamos servir en el Espíritu. Y lo digo a los jóvenes y también a los adultos. A todos los que estamos aquí, a los que nos están escuchando, mis hermanos también. Debemos tener un fervor en lo espiritual. Saben, mis hermanos, si tenemos esta vehemencia por Dios, si tenemos esta vehemencia por lo espiritual, encontraremos maneras de entregar nuestras vidas, mis hermanos, para servirle más y más y más cada día. Y saben, Dios va a dar más significado a nuestras vidas. Entiendo, mis hermanos, y así lo considero, que a veces hay cristianos que están pensando, debe haber algo más en el cristianismo, porque no están disfrutando, mis hermanos, de la vida plena y del significado que Jesús prometió a sus seguidores. Pero no es culpa de Dios, no es culpa de Jesucristo, es culpa, mis hermanos, de que no hemos llegado al punto de ser anhelantes y fervientes para el Señor, y entonces no encontramos significado a nuestras vidas ni encontramos plenitud. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Recuerden, somos cristianos, ustedes y yo. Somos seguidores de Cristo. Nuestras vidas están enlazadas con Jesucristo por la fe. Y Él es el Señor de todas las cosas. Quiero terminar con un último versículo. Dice la Escritura en Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo. ¿Quién fue el autor del universo, mis hermanos? Cristo. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo. ¿Quién creó este mundo? Cristo. ¿Y para qué fue creado? Para Él, mis hermanos. Así es que, si esto lo crees sinceramente y lo entendemos, mis hermanos, quiero decirte que esto nos moverá a que nos entreguemos más a nuestro Señor. Que tú y yo, mis hermanos, tengamos un fervor por seguir a nuestro Señor, mis hermanos, y que le demos la supremacía a Cristo en todas las cosas, mis hermanos, en todo nuestro vivir, diariamente, mis hermanos, diariamente. Que el Señor nos ayude en esto, mis hermanos, que el Señor nos ayude, que ustedes y yo, esta congregación, mis hermanos, podamos ser creyentes fervientes en el Espíritu.
para seguir a Cristo y servirle en todo lo que Él nos pide y nos manda. Vamos a orar, mis hermanos. Les pido que oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por estas palabras de exhortación para mí y también para esta tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En lo que requiere diligencia, hacerlo así. No perezosos, sino fervientes en espíritu. Señor, si estas palabras de tu escritura han penetrado en alguien, mi Señor, y se ha dado cuenta que ha estado siendo indolente contigo, indolente para buscarte, indolente para obedecerte, indolente, mi Señor, para orar o para leer la escritura. Si alguien está siendo indolente, mi Señor, para amarte y está siendo tibio en su espíritu, perdona, mi Señor, perdona, por favor. Perdona, mira que te lo estamos pidiendo en Jesucristo nuestro Señor. Por favor, Dios nuestro. Pero al mismo tiempo, Padre Celestial, concédenos, mi Señor. Concede que mis hermanos y yo seamos fervientes en espíritu, diligentes para tus cosas, para servirte, mi Señor, en todo lugar. Que podamos, mi Señor, Padre Celestial, tener un espíritu de servicio para ti, en el lugar donde nos encontremos, en nuestras propias familias, allí, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones con los demás. Señor, permítenos ser obedientes a ti, Padre Celestial, fervientes en espíritu, estar al punto del hervor. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, por favor. Cuánto necesitamos de ti, mi Señor eterno, tanto necesitamos de ti. Ayuda, mi Señor, a mis hermanos, que cada uno se puede examinar a sí mismo, que cada uno se puede examinar, mi Señor, y que Padre Celestial pueda ponerse a cuentas contigo si es el caso. Pero, Señor, que esta congregación sea una congregación que te busca, que te ame, que te sirva con un ardor, con un anhelo, mi Señor, para agradarte a ti y solamente a ti, porque tú, Señor, nos creaste y nos creaste para ti. Por eso, Señor, queremos hacer así. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por tus cuidados fieles. Y mi Señor, te pido por nuestros hermanos también que están enfermos o que están necesitados. Quizás alguno de mis hermanos que está aquí ahora tiene alguna carga, tiene alguna necesidad, te los pongo en tus benditas manos. Te pido que los guardes, los cuides, mi Señor, y los prosperes también. Los que están enfermos, Señor, ayúdales, sánales, por favor. Sigue extendiendo tu mano bondadosa. No te detengas. Quizás alguno tiene algún problema económico, pues también, mi Señor, por favor, cubre las necesidades de acuerdo con tus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Por favor. Quizás alguien tiene alguna situación familiar, alguna desaveniencia, pues te pido, mi Señor, que también estés actuando allí, que actúes, mi Señor, en mentes y corazón. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás sobre todas las cosas y lo reconocemos, mi Señor, para entregarnos a ti y para vivir para ti. Gracias, gracias, Señor nuestro, en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. Muchas, muchas bendiciones. Que el Señor les guarde y les acompañe, mis hermanos. Y no se vayan sin saludarse el uno al otro, mis hermanos. Dense un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Deseense lo mejor en el Señor.